Marcos capítulo 2. Albert McMakin, un señor regular, un cristiano normal, un día invitó a alguien a la iglesia que cambió todo el mundo para siempre. Algo tan simple para cada cristiano en ese lugar, invitar personas a la iglesia. Algo tan mundano, podemos decir, que nos muestra que el destino de alguien es muy débil. Muchas de las veces personas llegan a los cielos o llegan al infierno dependiendo en cómo actúan los cristianos en la vida de esa persona. En nuestro texto vamos a mirar algo simple, pero un elemento muy crucial en servir a Dios, que muestra la calidad de cristiano que nosotros somos. Como creyentes, debemos de mostrar algo atractivo de nuestra vida para dar un deseo a alguien más para buscar lo que nosotros tenemos. Mateo 5 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifican a su Padre que está en los cielos. Pero la cuestión esta mañana es si somos lo que dice ahí en la Escritura. La pregunta es si nuestra vida muestra evidencia a las personas que nos rodean en la vida, que ellos también glorifican a Dios por lo que ellos ven en nosotros. O quizás que nos mezclamos con los demás y nadie se fija quién somos. O me pregunto si nosotros somos destacados en nuestra sociedad, en nuestra cultura, viviendo de una manera diferente, que personas se fijen y dicen: esa persona tiene algo diferente. La necesidad de esta mañana y la importancia de traer personas a un atmósfera donde Dios puede obrar y hacer milagros en ellos es importante, porque si no lo invitamos, es posible que esas personas nunca ven la esperanza que Dios es para sus vidas. Vamos a leer Marcos capítulo 2, titulando este sermón Trayendo Gente. Versículos 1 hasta 5 y luego vamos a brincar a 12. En la Reina Valera actualizada dice: cuando él entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de hacer una abertura bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 12, y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo de que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Primeramente quiero hablar de los fenómenos que vemos en nuestra escritura, porque es algo que Jesús tenía que absolutamente tenía su dependencia sobre esto. Personas que cargaban su mensaje a otras personas para expandir su ministerio. Personas trayendo personas. Es algo que ocurrió mucho en el ministerio de Jesús. La mayoría de sus milagros eran personas trayendo otras personas para que sean sanos. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. No era el paralítico y que llegó a la iglesia. No era la persona con
daños y enfermedades, pero eran los 4 hombres que lo cargó hacia Jesús. Él ni tenía el capaz para llegar a Jesús con esas multitudes. Esta casa tan llena con personas, no tenía los esfuerzos, la fuerza, no tenía manera de cómo entrar y hablar con Jesús. ¿Cómo se habría llegado a esto? Ellos querían que este Señor estará ahí con Jesús. Ellos creían que Jesús le podía sanar. Ellos vieron la situación tan desesperada y hicieron todo para vencer los obstáculos que estaban enfrente de ellos, porque tenían tanto creencia, tanto fe para ver a este hombre enfrente de la presencia de Dios y cambiado y sanado. Él trayendo al paralítico, cargado por 4, algo muy inconveniente. El deseo de ellos era simplemente para llevar a este hombre enfrente de Jesús, para que Jesús le pudiera sanar. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, eso no era suficiente. Estar fuera de las multitudes sin tocar a Jesús, dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que llegar hasta adentro, tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Hay tantas personas, no hay espacio, pero eso no es suficiente para nuestra situación. Queremos ver a ese hombre levantado y sanado. Entonces tenían que llevar a ese Señor hacia los pies de Cristo, cerca, para que él podía hablar con Jesús, tan cerca que Jesús lo podía tocar, y destaparon el techo. Donde él estaba, ellos rompieron el techo y bajaron la camilla, algo que no podemos imaginar hacer en nuestra iglesia, pero ellos tenían tanto fe que Jesús iba a tocar a estas personas. Sin este esfuerzo para llevar a este paralítico a los pies de Cristo, déjame decir, no vamos a leer una historia de un milagro. Sin los esfuerzos de esos hombres sin nombre, sin los esfuerzos de esas personas, ellos que trajeron personas. No podemos leer historias de Jesús en todos los milagros que él hizo aquí en la tierra. Y esto no simplemente ocurrió una vez, pero era algo que sucedió muchas de las veces en el ministerio de Jesús. Él no fue a reclutar las personas, sino reclutaba personas para traerlo a los pies de Cristo. Piensa en los discípulos. Juan capítulo 1 dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan aquí, que Andrés fue a hablar con su hermano Pedro y dijo, ¿sabes qué, Pedro? Aquí está el Mesías, vamos, yo te llevo, yo te enseño quién es. Y sabemos la historia de Pedro. Pedro era una persona con un gran destino, una gran historia en su vida. Pero imagínate si Andrés nunca llevó a Pedro a Jesús. Destino poderoso para soltar poder aquí en la tierra, un mensajero de Dios. Escribió diferentes libros de la Biblia. Fue pastor, apóstol en diferentes partes del mundo. Pero eso llegó porque Andrés dijo, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a mirar a Jesús. Yo te llevo. Yo te voy a llevar a los pies de Cristo para que lo puedas conocer. Juan 1, versículo 43 dice, al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. En otras palabras, venga y ve. Venga y ve lo que Dios puede hacer, no simplemente para nosotros, pero a través de nuestras vidas. Vamos a seguirlo, vamos a buscar lo que Él tiene para nosotros.
Milagros. La mayoría de los milagros era parte de este fenómeno que simplemente pasaba, simplemente sucedía. Personas escuchaban, veían, tenían una experiencia propia de Jesús y traían otras personas enfermos, quebrantados, tormentados. Mateo 4:24 dice: su fama corrió por todo Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Personas con heridas, personas tormentados en su mente, personas endemoniados. Mateo 9:32 dice: mientras aquellos salían, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Aquellas personas ellos empezaron con uno y luego acabaron con multitudes de personas que se querían acercarse a Jesús. Mateo 14 dice: y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudieron tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Los hombres de aquel lugar, personas sin nombre, personas que nosotros no conocemos, ellos están avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, trayendo gente a Jesús. Trayendo personas que ellos conocen, diciendo: mira, yo sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo sé que Dios es esperanza para nosotros los gentiles. Entonces, vamos amigo, vamos familia, vamos a buscar lo que Dios tiene para nuestra vida. Una característica del discipulado. Vemos la historia de la conversión de Saúl. El apóstol Pablo, que fue el razón por qué la iglesia fue perseguido. Él intentó de asistir con la iglesia, sin embargo, ellos lo rechazaron. Hechos 9:26 dice: cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. El punto es que Saúl no tenía el capaz de entrar a la iglesia para reunirse con los cristianos. Ellos no lo conocían, ellos no confiaban en él. Pero versículo 27, pero Barnabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que habría hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Barnabé trajo al apóstol Pablo con los discípulos. Era una persona que dijo: yo quiero que Dios haga un milagro en esta persona, yo lo voy a llevar a la iglesia, yo lo voy a llevar para que él se pueda reunir con nosotros. Barnabé validó la conversión de Saúl. Segundamente, quiero hablar de los ellos, porque es una palabra que está repetido en varias historias de Jesús. Ellos, la palabra ellos es algo natural, algo orgánico que alimentó el ministerio de Jesús. Él trajo a Jesús. Venga y ve, ellos trajeron al hombre enfermo. Ellos querían traer personas mudos para que Jesús pudiera tocarlos y sanarlos. Jesús llegó a estas personas, hombres de aquel lugar, trajeron personas. Barnabé trajo a apóstol Pablo, es decir, los ellos, iglesia. El ministerio de Jesús será imposible. El ministerio de Jesús tiene menos impacto cuando las personas no buscan a más personas para traerlo a Jesús. Jesús necesitaba los ellos para traer, para sanar, para salvar, para llamar al destino. Él necesitaba a los ellos, Andrés, llamando a Pedro, llevándolo a Jesús, diciendo: Jesús, aquí está mi hermano, úsalo, habla con él.
Muchos de los casos que vemos en las historias de Jesús, los ellos no tienen nombre ni identidad. ¿Quién son los ellos? Porque es un elemento vital a la obra de Dios. Sin ellos, Jesús será bastante limitado aquí en la tierra. Ellos causó que el ministerio de Jesús expande y tiene una gran influencia en la tierra. Para que personas puedan tener una dimensión sobrenatural funcionando en sus vidas, porque ellos trajeron gente. ¿Quién son ellos? Personas que conocían a Jesús, personas que escuchaban y vieron, personas que se emocionaban, despertaban algo en sus corazones, fueron inspirados por lo que Él puede hacer en ellos. Ellos sabían que personas tenían necesidad en sus vidas. Entonces ellos trajeron personas. Ellos guiaron a los ciegos. Ellos cargaron a los paralíticos. Ellos pensaron en sus amistades, su familia, las personas en su trabajo, en el mercado, los vagos en las calles. Y ellos los trajeron a Jesús. Muchos de los casos de nuestra Biblia, los ellos no tienen nombre. Simplemente personas que se emocionaron, fueron despertados en su fe para traer otras personas. Dice nuestra escritura que Jesús vio la fe de estos hombres y sanó al paralítico. Vio qué tan emocionados ellos estaban para traer personas. Nadie les dijeron a ellos, ve y busca personas. Jesús no se sentó con las personas y dijo, aquí es el plan, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir, vamos a traer personas para que podamos hacer un gran show. Él no tenía que hacerlo. Ya estaba haciendo milagros y ellos fueron impulsados para buscar otros. Los ellos, iglesia, hoy eres tú en este lugar. Nosotros somos los ellos. La mayoría de ustedes vinieron a nuestra iglesia porque los ellos te trajeron aquí. Alguien te trajo a la iglesia para que pudieras experimentar el milagro que es Jesús en tu vida. Fuiste salvado, fuiste sanado, radicalmente convertido, nacido de nuevo, porque ellos te trajeron a los pies de Cristo. Usted te convertiste a los ellos, quien empezó a pensar en quién podrías traer, que empezaste a pensar, ¿sabes qué? Jesús me tocó a mí, ¿quién más puedo traer? ¿Quién más puede influir? ¿Quién más puedo cambiar la vida de ellos si yo simplemente traigo a esas personas? Y les pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí en esta iglesia que trajiste? Todavía sirviendo a Dios, porque vieron la gloria de Dios a través de tu vida y dijeron, ¿sabes que yo necesito eso también? Así es como la obra de Dios crezca. Así es como la obra de Dios sigue siendo más grande. Depende de ellos, de lo que ellos hacen. Depende de las personas que ellos traen a la iglesia. Depende no del pastor, no de la esposa del pastor, pero ellos, que a veces no tienen nombre. No todos conocen el nombre de ellos. Sin esta dimensión funcionando en nuestra iglesia, la influencia de nuestro ministerio es limitado. Antes lo hacíamos, pensábamos en otras personas, salíamos a las calles y no llegamos a la iglesia hasta que teníamos algo en nuestras manos para que Dios pueda hacer algo en sus vidas. ¿Por qué paró eso? Cristianos ahora viven sus vidas solamente llevando ellos mismos a la iglesia, a Jesús o su familia inmediato, sin pensar la posibilidad de traer ellos personas afuera de nuestra iglesia a la iglesia.
Hay un artículo que dice: ¿qué lleva a la gente a la iglesia? Una invitación personal de alguien que conoces. Es con mucho la razón más citada por la que la gente escuchó por primera vez y luego comenzó a asistir a una iglesia. Según la encuesta de vida congregacional de Estados Unidos, el 1.4% viene debido a la publicidad. Casi el 40% de los que comienzan a asistir lo hacen porque alguien que conoce los trajo. La encuesta no incluye ningún alcance personal y evangelismo, que la mayoría de las iglesias no practican. Contacto personal con personas en un alcance. Involucrarlos en una conversación sobre Jesús y lo que Él puede hacer la vida de esas personas. Freddy Lozano era un amigo de mi familia. Freddy Lozano murió a los 55 años, yo creo, de un ataque de corazón. Pero en sus 55 años de vivir, él trajo más de 300 personas a la iglesia. Freddy Lozano era el tipo de persona, era uno de los ellos. No tenía ministerio, no era un pastor, no era una persona especial, pero sí de verdad era una persona especial. Pero en los ojos de los hombres, Freddy Lozano no era nadie especial, era un gordito señor con lentes, no tenía mucho plata, no tenía mucho casa, familia, nada de eso. Él era un soltero, sin hijos. Pero Freddy Lozano siempre llegaba a la iglesia con 5 o 6 personas. Siempre llegaba a la iglesia con personas que él recogía en las calles, personas que él conocía en los gimnasios, en las tiendas. Él hablaba con ellos, él les preguntaba cuándo era su fecha de nacimiento. Él les llamaba y les invitaba a todas las cosas de la iglesia. Freddy Lozano, incluso las personas que nadie les quería invitar a la iglesia, incluso las personas decían: ¿sabes qué? Olvídate de esa persona, ya no se van a salvar. Freddy Lozano traía a esas personas a la iglesia. Déjame decir, necesitamos más Freddy Lozanos en nuestro mundo. Necesitamos un Freddy Lozano en nuestra iglesia que puede empezar a traer otras personas, ser los ellos y traer los paralíticos a los pies de Cristo. Entonces vemos nuestro reto esta tarde. La fe de los 4. Ellos eran el catalizador del milagro de Dios en la vida de esta persona. Ellos trajeron el paralítico. Ellos creían para alguien que no podía creer. Versículo 5: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía lo que estaba pasando. Este hombre experimentó un milagro porque alguien más tenía fe para ellos, para él. Porque alguien más lo trajo a la iglesia. Alguien más lo trajo para que Dios puede obrar en él. Muchas de las veces, este es nuestro caso. Personas que traemos no tienen gran fe. Personas que no esperan nada especial en la iglesia. Pero algo sucede porque tú esperas que Dios hace algo en sus vidas. Ellos no están esperando ser salvos. Ellos no están sintiendo la convicción del sermón. Ellos no se quieren arrepentirse de sus pecados. Ni tienen la idea de seguir asistiendo a la iglesia en una manera regular. Es algo extranjero para ellos. Pero empiezan a servir a Dios porque ellos trajeron a esta persona. Personas que no esperan un milagro. Personas que no saben lo que Dios va a hacer en ellos. Ellos traen a estas personas y Dios obra en ellos por el fe de alguien más. Mi pastor siempre dice: los nuevos creyentes
son los evangelistas mejores del cristianismo, porque son personas que traen otras personas, son personas que no tienen miedo de invitar un vecino, un extraño, una persona en las calles a la iglesia para que Dios nos pueda tocar. Marcos 5, versículo 18, y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Imagínate los tipos de tuyos ese Señor tenía. Imagínate las personas que este Señor conocía, quizás más locos, quizás personas que son sanos sus mentes, pero deprimidos porque no tienen valor y propósito en sus vidas. Quizás otras personas, igual como él, enfermos, endemoniados. Y Jesús está diciendo: mira, ve, tráelos, para que podamos hacer más milagros en la vida de ellos. Un tiempo después, Jesús regresa a esta región del mundo, Decápolis, donde estaba este hombre endemoniado. Y vemos esta historia en Marcos 7. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Entonces le trajeron. Me pregunto si esta persona que trajo este tartamudo, este sordo, era el hombre endemoniado, diciendo: mira, yo conozco a alguien. Yo sí conozco a alguien que me liberó. Yo conozco a alguien que sacó todos los demonios de mi vida. Y ahora yo te voy a llevar a él para que lo conoces y verás que él también lo puede hacer para ti. Ese es el tipo de persona que tenemos que ser, cristiano. ¿Por qué tenemos que traer personas? Porque podemos. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de personas en nuestra vida que no son salvos, y nosotros podemos influirlos si lo invitamos. Nunca sabes lo que Dios va a hacer. Personas que conocemos, e incluso las personas que conocemos en el evangelismo, lo traemos porque son personas en necesidad. Invitamos a las personas porque queremos ver un milagro sucede en sus vidas, porque necesitan un milagro. ¿Cómo van las personas fuera de nuestra iglesia? ¿Cómo van a escuchar de la esperanza de Jesús? ¿Cómo van a experimentar una liberación en sus situaciones desesperadas si nos quedamos con nuestra propia esperanza y no lo compartimos? ¿Qué puede suceder si nosotros decimos: ¿sabes qué? Voy a traer a ellos a los pies de Cristo. ¿Qué pasará si nosotros podemos tener fe para alguien más, como alguien tuvo fe para nosotros? Cada uno de nosotros fuimos invitados. Cada uno de nosotros, alguien tuvo fe para nosotros, para llevarnos como paralíticos a los pies de Jesús, para ser sanos, liberados y salvos. ¿Y qué pasa cuando Jesús te diga: ve, cuéntale a los tuyos, cuéntale a las misericordias y gracia que yo tengo sobre ti? Nosotros debemos de hacer lo que ellos hacen. Traer otras personas, invitarlos a la iglesia, hacer todo posible para traerlos a los pies de Cristo. Albert McMakin, el hombre que hablábamos al principio del sermón, les dije que él trajo a alguien a la iglesia
que se salvó y cambió todo el mundo en total. Albert McMakin trabajaba en la granja de Graham. Era el año 1934, era un cristiano, y un evangelista venía a la zona llamado Mordecai Ham. Albert McMakin era un peón en la granja de Graham y invitó a Billy Graham a asistir, que tenía 16 años en ese momento. Fue ahí donde se salvó en ese servicio. Déjame decir, nunca sabes el milagro que puede ocurrir cuando traemos a alguien a la iglesia. Billy Graham es un predicador del evangelio muy famoso. Él ha predicado de más de 215 millones de personas en toda su vida y cambió toda nuestra vida, todo nuestro mundo, cambió cómo nosotros vemos el cristianismo, porque alguien que se llama Albert McMakin, que nadie aquí conoce, era uno de ellos, era una persona sin nombre, trajo a alguien a la iglesia que impactó todo el mundo. Nunca sabes en que se puede convertir la persona que traes a la iglesia. No es solo que yo tengo, vamos a inclinar nuestro rostro. Quizás que Dios tiene sus propios Billy Grahams en tu círculo de amistades que conoces. Y Él está esperando que tú le invites a la iglesia para que Él se pueda salvar, para que Dios pueda desarrollar el impacto que Él va a tener en todo el mundo. Pero nunca lo vas a saber hasta que tomas los pasos que esos 4 hombres que trajeron el paralítico a Jesús. Antes que hablo con el cristiano, me pregunto, ¿cuántos aquí reconoces que hay pecado en tu vida y necesitas un milagro de perdón en tu vida? Me gustaría orar por usted. Si puedes levantar tu mano. Nadie está mirando, nadie está con ojos abiertos. Dices, pastor, yo quiero buscar perdón para mis pecados. Levanta tu mano rápidamente. Quizás que conociste los caminos de Dios, pero te alejaste. Y Dios te quiere tocar de nuevo, perdonarte de nuevo. Puedes permitir que Él lo haga si levantas tu mano. Cristiano, cada uno de nosotros somos los ellos, los hombres de aquel lugar. Andrés, que trajo a Pedro; Bernabé, que trajo al Pablo. Esa es la persona que somos. Pero me pregunto si lo estás haciendo. Si queremos ver nuestro ministerio avance, tenemos que olvidarnos de la mentalidad de quedarnos pequeños y decir, Dios, yo quiero que utilices mi vida. En la iglesia de Prescott, Arizona, ya fallecieron, pero eran 3 señoras mayores que cuidaron a los hippies que entraron a la iglesia. Trajeron personas. Fueron mamás para ciertos jóvenes en la iglesia que no tenían mamá. Y uno de esos hombres era Harold Warner, que ahora tiene una iglesia de casi 1,000 personas. Tiene iglesia, y esa iglesia es una conferencia que envía iglesias por todas partes del mundo. Tiene más de 300 iglesias bajo de esa persona, pero solamente porque alguien que no tiene nombre invirtió en Harold Warner. Y eso es lo que cada cristiano debe de hacer en ese lugar. Buscar cómo puedo traer el paralítico a Jesús. ¿Qué tengo que hacer
para invitarlo, para traerlo, para que pueda escuchar el mensaje de Jesús, quizás totalmente cambiado. Tener un poco de fe para cambiar una alma. Y quizás que ese alma cambie a muchos más. Simplemente porque fuiste inspirado para traer otras personas. Vamos a ponernos de pie, vamos a venir a estos altares. Vamos a orar y pedirle a Dios, Dios, muéstrame las personas que yo puedo traer. Muéstrame a aquellas personas que yo puedo salvar. Muéstrame los tuyos, las personas que les puedo contar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Oh, yes, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.